Muy buenas noches, estimados amigos. Bienvenidos a Punto Crítico, su programa por Onda Digital Perú, que se desarrolla en vivo los días martes, como hoy, 8 de febrero del año 2022, a las 7 de la noche. Increíble cómo va pasando el año. Estamos prácticamente ya entrando a terminar la primera quincena de febrero del nuevo año, que hace poco estuvimos celebrando. Y bueno, la velocidad también tiene que ver con la velocidad de los problemas, porque si fuera una vida más tranquila, con seguridad los días pasarían también con cierta tranquilidad. Pero no es así, no es así. Y el mejor ejemplo de ello es la ocasión en que se desarrolla. ¿Recuerdan lo que sucedió martes anterior? Estábamos en pleno programa y se estaba desarrollando, o se había desarrollado minutos antes del programa, la juramentación del gabinete que presidía el señor Valer, congresista de la República, en fin, ya conocido por su cortísimo paso por la presidencia del Consejo de Ministros. En este momento es un presidente del Consejo de Ministros y todos sus ministros renunciados. Ya se ha señalado desde el viernes, o sea, viernes, sábado, domingo, lunes, martes, 5 días con ministros que ya no son ministros. ¿Ustedes se imaginan lo que significa manejar el aparato del Estado con tanta inestabilidad? Les aseguro, yo he tenido oportunidad de estar en varias ocasiones en la tarea de gestión pública, y esto es un verdadero desastre. Porque, claro, cuando las cabezas se van, también vienen con las nuevas cabezas otras personas, y es decir, esto es un proceso que realmente es muy dañino para la marcha normal de la economía, de las instituciones, genera desconfianza, desconcierto, incertidumbre, y el único responsable de este tema es el señor presidente de la República, el señor Pedro Castillo. Aquí no hay otra cuestión. Él señala en alguna de sus declaraciones que es la oposición desde afuera, algunos de los gobiernos de izquierda que son sus amigos, también dicen que es el conservadurismo, la derecha, la ultraderecha. Yo no soy una persona, políticamente hablando, de derecha. Yo soy una persona de centro izquierda. Eso sí, demócrata totalmente. Y nadie puede sacarme de mi conciencia y de mi convicción que no hay mejor sistema político que la democracia y que no hay mejor ambiente para desarrollar nuestra vida que aquel ambiente que permite las libertades, todas las libertades. No el libertinaje, pero sí la libertad de elegir, la libertad de comprar, la libertad de salir o de hacer alguna actividad. Por supuesto que, digamos, esa libertad está en algunos casos condicionada por ciertas carencias en algunos sectores de la población que son importantes. Y por eso es que el Estado tiene la obligación de atender a la población que va rezagándose dentro del proceso económico y el proceso democrático. Pero eso, que es una situación que hay que remediar, es muy diferente a patear el tablero y a plantear propuestas inverosímiles, impracticables, anticonstitucionales y totalmente carentes de sustento y de argumentación con evidencia empírica, científica e incluso política. Entonces, ya esto es un problema, pero el problema se ha acrecentado porque el gobierno del presidente Castillo en apenas 6 meses es tan ineficiente, ha demostrado tanta incapacidad, que este es el 4º gabinete en 6 meses. Esto implica 4 ministros
en algunos sectores, 3 ministros por lo menos en otros. No se puede trabajar aquí con un promedio de un ministro cada mes y medio, cada 2 meses. Eso es imposible, inmanejable en ninguna parte del mundo. Demuestra una tremenda incapacidad, una tremenda improvisación. Y a confesión de parte, relevo de prueba, en la entrevista que dio el presidente Castillo a la cadena CNN en español, ante la pregunta del periodista mexicano Fernando del Rincón, el presidente Castillo contestó que él no era un político profesional, que él no había tenido inducción para ser presidente y que por lo tanto estaba aprendiendo. ¿Pero a costa de qué? El aprendizaje con sus errores, sus tremendas faltas de convicción sobre determinados aspectos de la política de Estado, su incapacidad para entender que hay que llamar a gente que sabe, incluso sabe que sabe más que uno, porque eso es lo que necesita el Perú. Su falta de liderazgo, su tremenda pobre lectura, muy pobre lectura de lo que es la realidad peruana e internacional de los últimos 50 años. Es increíble que el presidente Castillo haya estado enseñando en el tiempo que enseñó, porque durante muchos años ha sido dirigente sindical. Eso está muy bien, no estoy criticando el que lo haya sido, pero cuando fue maestro, ¿qué habrá enseñado a esos pobres estudiantes? Digo así, no porque la condición de un maestro rural sea una condición de menor categoría, al contrario. ¿Qué sacrificados los maestros rurales, que tienen que a veces ser unidocentes en varios grados académicos, que a veces tienen que enseñar caminando kilómetros para llegar a la escuela, o dormir en lugares donde no residen, o cobrar su remuneración viajando a lo largo de 3 o 4 días por río para poder llegar a la oficina del Banco de la Nación? Yo conozco la realidad del magisterio. De niño estuve muy cerca del magisterio porque mi madre fue maestra. Y quizás por esa razón tengo una vocación docente de hace más de 43 años, que sin interrupción, aún a pesar de las funciones públicas que desarrollé, enseño en la universidad. 43 años. De manera que ser maestro es un apostolado, es una bendición, pero es una responsabilidad también. Si vemos lo que está pasando, en realidad tenemos que preguntarnos con justa razón, ¿qué habrá enseñado el profesor Castillo a esos jóvenes, a esos niños, cuando estuvo en oportunidad de enseñar? Porque claramente tiene serios problemas para manejar ciertos temas, no solamente en el área cognitiva, sino en el área emocional, en lo que hoy se llaman las habilidades blandas. Y esto con todo respeto, porque a diferencia de otras críticas, como ustedes estarán escuchando y observarán en mi caso, yo trato con respeto al presidente Castillo. De eso no se trata. No se trata de adjetivar ni de calificar con insultos, no. Se trata de hablar con seriedad, con ponderación, pero con firmeza, porque claro que se puede equivocar a alguien, por supuesto, todos nos podemos equivocar, pero un presidente de la República no se puede equivocar todos los días, y lo peor, no se puede equivocar en lo mismo a cada rato. 4 gabinetes en 6 meses significan que no sabe elegir a quienes lo van a acompañar. Pero hay algo más grave. No solamente es el pobre perfil de quienes son propuestos como ministros hasta este momento, algunos de ellos incluso con problemas con la justicia pendientes o antecedentes poco claros de vocación democrática, o incluso con temas de corrupción, al menos como investigación, sino que a confesión de la ex ministra, presidenta del Consejo de Ministros, y del ex ministro del Interior del último gabinete, ellos han señalado con detalle que una de las razones por las cuales renunciaron, y eso provocó la crisis del gabinete, es porque conversaban con el presidente temas de Estado, el presidente escuchaba, aparentemente les daba la razón o encontraban un punto de acuerdo, pero luego ese tema no lo llevaba al Consejo de Ministros, sino lo llevaba a un grupo paralelo de asesores personales que tiene el presidente en Palacio de Gobierno, y que son personas que no tienen ninguna función, ninguna responsabilidad de un CAP,
un cuadro de asignación de personal dentro del Palacio de Gobierno, y que sin embargo parece que el presidente valora y escucha con mayor fuerza que a sus propios ministros, que son los responsables constitucionalmente de las tareas de Estado. No es por gusto que al presidente se le llama jefe de Estado y a los ministros se le llama ministros de Estado. Es que cumplen una tarea que es una tarea fundamental para poder conducir un gobierno. Son 33 millones y medio de peruanos. Son 50.000 millones de dólares de presupuesto público anual. Son millones de puestos de trabajo que se pueden afectar con una inacción o con una mala decisión. Mientras esta situación va ocurriendo, y en este momento, mientras estamos desarrollando este programa del 8 de febrero del 2022, se está discutiendo en Palacio de Gobierno cuál va a ser la conformación del próximo gabinete. Es probable que en el transcurso de este programa, o más tarde, así están las cosas en el Perú, tengamos ya la juramentación del nuevo gabinete. Así ha sido anunciado por el propio presidente de la República hace unas horas. Supongamos que sea ahora, o puede ser mañana. Al final del día llevamos 5 días sin ministros nuevos en ejercicio real. Y las decisiones que están tomando, claro, son legales, pero de personas que ya se van a ir. ¿Es eso algo que se merece el Perú, que nos merecemos los peruanos? Y entonces esta situación está llegando a niveles límite. Y es probable, lo digo con mucha seriedad y con mucha convicción, que este sea el último gabinete con el que el presidente Castillo puede intentar recomponer su precaria situación política. Expresada esa precariedad en el más del 70% de la población encuestada en todas las encuestadoras, que señalan que no están de acuerdo con su gobierno. Ahí deben haber muchos que votaron por él y que obviamente se dieron cuenta que se equivocaron. Pero también en la situación en la que está la economía y la institucionalidad política, donde claramente vemos que no hay rumbo y que lo que pasa cada día es una sorpresa mayor que la otra, y cada día es una incertidumbre, y en ese sentido y de esa forma no puede marchar un país. Nunca se ha podido así, menos en el siglo XXI, donde las decisiones son necesariamente decisiones que tienen que tomarse con rapidez, con afectividad, con transparencia. Entonces, esta crisis política, claro, el presidente Castillo y su precario gobierno no son responsables de todos los problemas que tiene el país, claramente. Y la crisis política tampoco se originó con el presidente Castillo. De hecho, su presencia en Palacio es producto de la crisis política, que él no ha generado, pero la está acrecentando. Le está echando más leña al fuego en una cantidad impresionante y a diario. Pero su presencia en Palacio, repito, obedece a una precaria institucionalidad, a una desconfianza que hace varios años ya tiene la población con respecto a la política, a los políticos, a los partidos políticos, a la crisis de estos últimos, de los partidos políticos, a la falta de nuevos liderazgos, a la falta de renovación de nuevas propuestas, de seriedad para enfrentar la responsabilidad política. El mejor ejemplo es el presidente Castillo, pero no es el único, ¿no? El presidente Castillo llegó como invitado del Partido Perú Libre, pero el Partido Perú Libre, que como todos sabemos lidera el señor Vladimir Cerrón, presentó en el Jurado Nacional de Elecciones como requisito para que se avalara la candidatura del señor Castillo y su vicepresidenta, presentó un plan de gobierno que no era un plan de gobierno, era un ideario político marxista. Lo pueden leer, por favor háganlo. Es momento que todos tomemos conciencia y la responsabilidad que tenemos. No solamente ser ciudadano es estar de acuerdo o en desacuerdo 4 o 5 años y votar en la elección, no. Esto es una gran responsabilidad. En realidad el señor Castillo está allí porque ha habido una gran falta de desprendimiento de los líderes políticos, una falta de unidad de los candidatos y candidatas que son pro democracia, pro libertad, pro estabilidad económica, y que
todos han querido ser cabeza de ratón en lugar de buscar un cuerpo unitario que tenga un candidato o una candidata que represente todas esas fuerzas, y no hubiera salido el señor Castillo así. El señor Castillo salió porque era el fragmento que pudo aglutinar con cierta coherencia ideológica de extrema izquierda, pero de gran improvisación, ahora lo sabemos, ¿no? Mientras que los partidos de centro y de derecha y de extrema derecha, que son la gran mayoría, más del 70% de la población está representada en esas líneas políticas, pues estaban diseminados en 10, 12 partidos y 4 o 5 con posibilidades. Pero así como Perú Libre no se dio el trabajo ni siquiera de hacer un plan de gobierno, ¿no? Y con ello mostraban su tremenda irresponsabilidad, también otros candidatos que pudieron haber tenido una posibilidad de llegar a Palacio de Gobierno tampoco hicieron su tarea con responsabilidad. El señor López Aliaga, lo pueden revisar, por favor, entren a la página web del Jurado Nacional de Elecciones y pueden ver allí www.juradonacionaldeelecciones.gov.pe. Ahí tienen varios archivos. Entran a lo que se llama plataforma electoral. Lo pueden hacer en este momento, cuando quieran. Y en plataforma electoral ven elecciones generales 2021. Entran a elecciones generales 2021. Ahí les da varias posibilidades. Entran a candidatos presidenciales. Hacen doble clic ahí. Y ahí van a salir los 18, creo que son partidos que estaban en contienda. Apretan plan de gobierno al costado del candidato o del partido, y ahí van a aparecer los documentos que digo. Y el señor López Aliaga, que fue un candidato que también tuvo muchas posibilidades, por lo menos en la primera vuelta, tampoco hizo su tarea de un plan de gobierno adecuado. Presentó un resumen, unas páginas ahí, pero eso tampoco es un plan de gobierno. Pueden verlo, por favor. Después ya en la campaña empezó a poner componentes, temas, pero un documento serio de plan de gobierno no había tampoco en su partido. Y el señor Hernando de Soto, que también fue un candidato importante, ambos tienen bancada en el Congreso, ¿no? Presentó solo un resumen, creo que 2 o 3 páginas, no sé si más. Y también en la campaña ya fue incorporando temas para la experiencia de estas dos personas y para lo que implica su currículum vitae, pues debieron haber hecho un mejor esfuerzo. Pero no es solo un problema de plan de gobierno y de improvisación. O sea, quiero ser justo al momento de hablar esto. En realidad, creo que la presencia del señor Castillo en el Palacio de Gobierno es producto de una crisis política de gran envergadura que lleva años y que tiene muchas facetas. La corrupción es otra de ellas, pero no es el único problema. Hay una serie de elementos que alejan a la política, a los políticos y a los partidos políticos de la población en el Perú hace mucho tiempo. Y el resultado es lo que estamos viendo. Entonces, mientras estamos desarrollando este programa, estamos esperando que tengamos las noticias de que quiénes serán los ministros. Y a ver si en esta oportunidad los ministros sí pueden por lo menos estar un tiempo prudencial. ¿Cuánto es un tiempo prudencial para un gabinete de acuerdo a lo que es las estadísticas, la experiencia en todos los países del mundo, en el Perú mismo? El gabinete normalmente puede durar mínimamente un año. O sea que un gobierno a lo largo de 5 años puede tener 4 o 5 gabinetes, no hay problema. Y generalmente cuando se produce una situación de crisis o hay algún problema con algún ministro o con alguna situación política donde hay que tener una especie de responsabilidad política, entonces el presidente tiene la posibilidad de airear, de oxigenar su gobierno cambiando de gabinete, y esto da un espacio político nuevo dentro de las circunstancias. Es un tema normal. Pero un gabinete cada año, digamos, puede durar más, ¿no? Pero 4 gabinetes en 6 meses. O sea, prácticamente un gabinete cada mes y medio. Por favor. Eso es algo irresponsable, pero al mismo tiempo una cruda realidad. Eso es lo que puede hacer este gobierno. O sea, las personas que presentan no solamente son personas con graves problemas para cumplir los perfiles mínimos para esos cargos, sino que son las personas
que el presidente, que es el que constitucionalmente elige, ¿no?, junto con el presidente del Consejo de Ministros, pero el presidente es el que tiene el punto de vista más importante, elige pensando que son las personas adecuadas. Y ya van 3 equivocaciones. Y eso no es cualquier situación. Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos en un momento en este su programa Punto Crítico por Onda Digital Perú. Hola, soy Adelaida Noriega Cabrera. Recuerda que tienes una cita íntima conmigo, pero ahora en un nuevo horario, los días lunes de 7 a 8 y los jueves de 8 a 9 de la noche. Déjame tus inquietudes, tus preguntas al WhatsApp 9999 031 50. No te olvides, tenemos una cita íntima. Todos los miércoles a las 9 de la noche los espero en Lapsus por Onda Digital Perú para que sepas la verdad, para que te enteres lo que realmente debes saber y para que no te dejes engañar por otros que siempre mienten o engañan a la población. Lapsus, Onda Digital Perú, miércoles 9 de la noche. Soy Aneta Costa y te espero este viernes a las 9 de la noche en Las Cosas Claras, un programa donde hablaremos de política y de todo lo que está pasando en nuestro Perú. Las Cosas Claras, viernes 9 de la noche por Onda Digital Perú. Gracias, estimados amigos. Continuamos con Punto Crítico. Estábamos analizando la crítica situación política, o sea, la crisis dentro de la crisis ante la inminencia del nombramiento en las próximas horas, si no mientras estoy dando este programa, del cuarto gabinete del gobierno del presidente Castillo. Bien, creo que es suficiente para entender la magnitud del problema. Ahora, tratemos de evaluar cuáles son las posibles salidas. Claramente se tienen que producir salidas políticas. Ya estamos en esa situación. No es un tema sencillo. Y, por cierto, todo lo que yo propongo está en función de mi absoluta convicción democrática. De manera que en ningún momento pasa ni por casualidad por mi cerebro que esto pueda tener una interrupción desde el punto de vista no democrático y no constitucional, ¿no? Entonces, sí creo que el presidente está en sus últimas jugadas políticas con este tipo de gobierno. No veo al Perú, a sus instituciones y a los peruanos resistiendo 6 veces más en estas condiciones de abandono, de idas y venidas, de continuos errores y de situaciones de denuncias no contestadas adecuadamente, de falta de transparencia, de falta de conducción. No lo veo al Perú, no creo que resista ni económica, ni social, ni políticamente 6 meses más así. Entonces, una salida es que los ministros y el presidente o presidente del Consejo de Ministros que nombre en esta cuarta ocasión sean realmente un grupo, un equipo que ayude al presidente a dejar de hacer las cosas que está haciendo y que tome un protagonismo y una conducción de la política de gobierno que permita que retomemos cierta confianza y cierta estabilidad, porque ya sabemos que no hay plan, que no hay programa, que no hay rumbo, se improvisa todos los días, pero por lo menos para que no se deteriore lo que está bien en el país y que, bueno, para que se desarrollen ciertas tareas pueda empezar a hacerse de una manera racional, presupuestalmente lógica, legalmente sostenible, etcétera, etcétera. Ese es un camino y dependerá de quiénes sean los ministros,
si el presidente, por primera vez, no lo ha hecho hasta ahora, se desprende de estos conceptos ideológicos y estos problemas de entendimiento del contexto, y yo diría de estos temores que él tiene de que haya personas que sepan más que él en un gabinete, yo creo que tendría una posibilidad de por lo menos no estar en la situación en la que está. Pero también puede ocurrir que ese gabinete, estoy suponiendo que está constituido por personas idóneas, lo que significaría un cambio cualitativo frente a hasta lo que hemos visto en estos 6 meses, puede ocurrir que ese gabinete intente hacer las cosas bien, pero nuevamente el presidente, que es el principal responsable de todo esto, pues precarice su relación con el gabinete, y el gabinete, no el presidente, ¿no? El gabinete se vea en la necesidad de renunciar porque no hay forma de entender el asunto. Si eso ocurriera, entonces el segundo camino ya sería, desde mi punto de vista, irreversiblemente una salida política que tendría que terminar en la salida del presidente, a través o de su renuncia, que sería lo menos cruento, lo menos complicado, o a través de algún tipo de acusación constitucional que el Congreso podría realizar ante tantos hechos que ya están apareciendo a diario en la conducción de gobierno. Entonces, yo creo que el presidente está en una cornisa, en una esquina ya muy delgada, muy frágil, para poder mantenerse con estabilidad. Y este, creo, es una de sus últimas posibilidades, porque ya si vendría un quinto gabinete, ya sería una cosa ya absurda. Ya es absurdo lo que pasa, pero sería sinceramente una vergüenza, y no solamente internacional, sino para nosotros mismos, que tenemos que tener alguna autoestima como peruanos para poder reaccionar frente a esta situación. Y la reacción tiene que ser dentro de la Constitución y la ley, sin violencia, pero sí con unidad, sí con desprendimiento, para que no empiecen a pequeños líderes a pelear para ver quién tiene el protagonismo, sino que haya una situación de hecho que permita que esa situación, que ese problema llegue a tener una solución política. Y la solución política pasaría por la salida del presidente en esas circunstancias. No la estoy deseando, pero me estoy adelantando a algo que puede ocurrir, y tendría que pasar también por un proceso constitucional de transición. De acuerdo a la Constitución, si el presidente renuncia o es vacado, quien toma el mandato constitucionalmente es la vicepresidenta, Dina Boluarte, que es actualmente, como ustedes saben, ministra. Pero también la situación de la vicepresidenta tiene, desde su origen, problemas de inestabilidad. Porque ella, y esto el Jurado Nacional de Elecciones no lo objetó, ella es funcionaria con licencia de uno de los organismos electorales, que es la RENIEC. Y está claramente establecido que ningún funcionario del sistema electoral, llámese OMPE, RENIEC, Jurado Nacional de Elecciones, puede participar como candidato. Pues es como ser juez y parte, ¿verdad? Aunque pida licencia. Ahí hay un vicio de origen en la presencia de la vicepresidenta, que el Jurado Nacional de Elecciones en su momento no observó, y eso es una tremenda falla de los miembros del Jurado Nacional de Elecciones. Además de eso, también están los temas, digamos, políticos, que corresponden a la forma en que la señora Boluarte piensa con respecto a lo que hay que hacer en el país. Entonces, si hay una crisis política que también tiene que ver no solamente con la forma de hacer las cosas, sino con esa ideología de extrema izquierda que ha llegado para no saber qué hacer, ¿no? Porque el discurso único y monotemático es: hay que cambiar la Constitución, hay que cambiar la Constitución. ¿Para qué? No saben bien, pero para cambiar la Constitución hay que proceder de acuerdo a la Constitución, valga la redundancia, y ahí sí se queda entrampado el tema. Hay un problema de educación, hay que cambiar la Constitución. Hay un problema de salud, hay que cambiar la Constitución. Hay un problema de inseguridad ciudadana, hay que cambiar la Constitución. Faltan empleos, hay que cambiar la Constitución. Eso es una falsedad. Eso es un engaño.
hay que cumplir la Constitución. La Constitución dice en el artículo 58 que el Perú es una economía social de mercado. Y aquí estamos discutiendo si vamos por la economía de libre mercado. Eso no dice la Constitución. Y en una economía social del mercado, el mercado es el que asigna los recursos, con la inversión privada como principal motor de la economía. La inversión pública hace lo suyo, pero no es la principal. ¿Y qué hace el Estado? El Estado tiene que proveer los bienes públicos, seguridad ciudadana, por ejemplo, salud pública, educación pública de calidad, justicia e infraestructura básica para tener, por ejemplo, agua y desagüe todos los peruanos. Esa es la tarea del Estado. Y la tarea del Estado es evitar el abuso de los monopolios y regular la economía cuando hay abuso de posición dominante. Y la tarea del Estado es usar los ingresos públicos, que son los impuestos, para luchar para que haya menos pobreza. Pero no quitarle dinero a los que generaron riqueza, no, generar nueva riqueza. Y promover que esa generación de nueva riqueza no la haga el Estado con empresas públicas, como en su mente tienen algunos de los que están en el gobierno, incluido el presidente Castillo, sino entonces, creo que aquí tenemos una situación complicada, porque la señora Dina Boluarte, que sería la encargada de suceder al presidente Castillo, tendría que renunciar si la crisis política se hace tan grave, ¿no? ¿Y por qué tendría que renunciar? Porque hay un antecedente. Cuando en el año 2000 se produjo la crisis que llevó a la huida del presidente Fujimori, porque el presidente Fujimori salió a una cita en el Asia y se quedó ahí y mandó por fax una renuncia que no fue aceptada y fue destituido. Pero inmediatamente, como correspondía, ante la magnitud de la crisis política, los entonces dos vicepresidentes, Francisco Tudela y Ricardo Márquez, renunciaron y dieron entonces posibilidad a la salida política que tuvo su espacio central en el Congreso, donde la mayoría fujimorista en ese entonces abandonó sus pretensiones de mantener su periodo constitucional de 5 años y dejaron la presidencia del Congreso. Se produjo una elección de emergencia, fue elegido por unanimidad Valentín Paniagua, congresista de Acción Popular, y siendo presidente del Congreso Valentín Paniagua, se procedió a discutir la renuncia y posterior destitución del presidente Fujimori, y ante la renuncia de los vicepresidentes, Valentín Paniagua fue el presidente constitucional interino, cuya tarea única durante el año de transición fue convocar elecciones generales para presidente, vicepresidentes y nuevo Congreso. Así que así está el asunto. Es otro momento, son otras características, pero igual de grave. En consecuencia, si nosotros seguimos pensando que esto se va a manejar solamente porque cambien ministros o porque el presidente puede ser que finalmente aprenda, esto sin duda no va a ocurrir así. No ya en estos momentos. Ya no estamos hablando de un presidente que tiene el beneficio de la duda porque tiene buenas intenciones, pero no lo dejan gobernar. No, ese no es el problema. Ese no es el problema. El problema principal, el 90% de los problemas que tiene este gobierno del presidente Castillo los ha generado el propio gobierno y el propio presidente Castillo. Yo diría que 10% es mucho para lo que le ha generado la oposición como tal. Más bien creo que la oposición, por falta de unidad y porque todos quieren ser protagonistas y líderes, está no cumpliendo su tarea adecuadamente. Una oposición unida, con un liderazgo más claro, más convincente, que esté guardando el respeto correspondiente, pero al mismo tiempo esté preservando la constitución política, las libertades, la estabilidad económica, sin duda sería una situación muy complicada de resolver para el gobierno del presidente Castillo. Pero en parte la precariedad del gobierno del presidente Castillo se puede mantener porque existe un Congreso donde las principales fuerzas políticas están divididas y donde los líderes de muchos de esos partidos políticos representados en el Congreso están pensando si ganarán votos o perderán votos, están pensando en su propio cálculo electoral, están pensando en su propio interés, están pensando en el Perú, no, están pensando en la conveniencia política o personal o de grupo que tengan ellos.
Y mientras sigan en esa posición, el presidente Castillo con el gobierno seguirán en esta situación que estamos lamentando y el Perú seguirá perdiendo. Todos los peruanos seguiremos perdiendo. Entonces, esa es la situación en la que estamos en este momento. No es tan sencillo, porque la Constitución tiene claramente los caminos y claro, el camino de la vacancia por incapacidad moral, que fue utilizada para vacar al presidente Vizcarra y que también fue invocada para vacar al presidente Kuczynski, aun cuando el presidente Kuczynski renunció para evitar que eso ocurriera. Entonces, esa situación es la que constitucionalmente se puede invocar. En este momento que estamos hablando, 8 de febrero, no existe el número de votos en el Congreso para aprobar una vacancia. Pero si se deterioran las condiciones políticas y este gabinete entrante no logra, por diversas razones, cubrir esta tremenda brecha, este tremendo vacío de legitimidad, no de legitimidad, de credibilidad, de eficiencia, de mínima garantía de gobernabilidad y gobernanza, entonces yo creo que esos votos van a aparecer, porque ya los líderes de los partidos políticos, los propios congresistas, se van a dar cuenta que pelear por un curul para quedarse 5 años en un gobierno que no va a generar esos 5 años es una situación en la que no pueden estar. Hay momentos en que hay que tomar decisiones. Algunos congresistas, yo he escuchado al congresista Quiabra, por ejemplo, el general Quiabra, que han dicho, bueno, si todos nos tenemos que ir, nos vamos. Esa es la actitud de desprendimiento. Y luego hay que buscar unidad. Unidad no para calcular quién puede ser, ¿no?, sino para lograr solucionar el problema, para lograr salir de esta situación tan grave, ¿no? Porque mientras tanto, estimados amigos, mientras esto pasa, el mundo sigue con sus avances y con sus problemas, y la inacción o las malas decisiones generan serios problemas para el Perú, para los peruanos, para la economía. Por ejemplo, se siguen dando tomas de carreteras que están impidiendo el normal trabajo minero. Anglo American, la empresa que trabaja en las Bambas, ya dijo que a fin de este mes volverá a cerrar si siguen estas interrupciones. Claro, un gobierno sin liderazgo, sin rumbo, y que además, cuando estuvo en campaña electoral, el entonces candidato Castillo alentaba este tipo de acciones, alentaba a los antimineros para que voten por esta posición. Entonces, lógicamente, ¿con qué autoridad va a ir a decirles ahora, oye, salgan, no tomen la carretera? Cuando ellos mismos, y el propio presidente Castillo, cuando era candidato, los alentaba a tomar las carreteras. Y es un tremendo daño que se le hace a la propia región, a Apurímac, al Cusco, en fin, a todas las regiones donde hay felizmente esta riqueza minera. Porque cuando estamos en este problema, el mundo está demandando estos metales con mayor fuerza y están subiendo los precios. Los precios están altos. De manera que el metal que se vende hoy se vende a un precio como 10. Pero si hoy no producimos o no podemos vender por estos problemas políticos y por la inacción del gobierno, ¿no?, entonces, cuando querramos vender esto más adelante, ya el precio no será 10, sino será 5. Y habremos perdido mucho dinero, millones de dólares. Pero lo más triste, esos mayores ingresos tienen que generar mayores utilidades. Y el 50% del impuesto a la renta sobre esas utilidades implica un canon que va a esas poblaciones pobres y que ese dinero ya no va a entrar. O sea, es un disparo a los pies clarísimo, ¿no? El comunismo y la izquierda radical en el Perú está pecando de ignorancia antes que solamente digamos, actitud radical. Si fueran radicales, pero por lo menos hubieran estudiado, sabrían que, por ejemplo, los tipos de planteamientos que hacen en el mundo no han funcionado en ningún lugar. Los únicos espacios que quedan, ¿no?, algún país africano, Corea del Norte, y aquí en América Latina, lamentablemente, Venezuela, Cuba y Nicaragua. Pero es un club de mediocres
es un club de pobres con el respeto a la población de esos países que no tienen la culpa de los gobiernos que están ahí. Dictatoriales, dictadores disfrazados de demócratas, que dicen que hacen votaciones pero manipulan todo y a la oposición o la asesinan, estoy hablando en serio, ¿eh? O la sacan del país o la meten en una cárcel. Eso es el ejemplo de Venezuela, de Cuba o de Nicaragua. Ya ni hablar de Corea del Norte. Entonces, no hay esos ejemplos de dónde tomar una propuesta. Así que las expresiones, los planteamientos absolutamente, digamos, fuera de tono, fuera de cualquier razonamiento, fuera de experiencia histórica, ¿no? Los países de Europa del Este que eran socialistas, hoy no son socialistas, porque eso fracasó, ¿no? Entonces, esa pobre lectura de lo que está pasando es una demostración de la poca capacidad de lectura y de entendimiento de las situaciones que ha pasado y pasa el mundo y el Perú. Vamos a nuestro último segmento en un momento. Hacemos un alto. Hola a todos, soy Elena Pérez Vargas y los invito a ver todos los martes de 8 a 9 de la noche Panorama Público por Onda Digital Perú, con las entrevistas y análisis a los temas políticos, sociales del acontecer nacional e internacional. Todos los martes de 8 a 9 de la noche, Panorama Público. Hola, soy la doctora Mariela Guerra, médico experta en salud mental. Y justamente pensando en tu mente es que todos los miércoles a las 8 de la noche estaremos desarrollando un programa que resolverá tus dudas, tus preguntas relacionadas a los diferentes tipos de problemas de la salud mental. Aquí en Onda Digital Perú, señal abierta 18.4, cable más 791. Puedes seguirnos en Instagram, Facebook, YouTube. Recuerda, todos los miércoles a las 8 de la noche tienes una cita con nosotros. ¿Buscas nuevas ideas para fortalecer tu negocio? Aquí en Onda Digital 18.4 y también por Cable Más tenemos Persevera Empresarial, un programa con ideas, consejos y sugerencias para ti y tu empresa. No te lo pierdas, martes 9 de la noche, Onda Digital 18.4. Te invitamos. Gracias, estimados amigos. Entramos al último bloque de Punto Crítico, su programa de análisis de Onda Digital Perú, que se transmite en vivo todos los días martes de 7 a 8 de la noche. Bueno, para terminar este análisis político, que lamentablemente tiene que ser la parte fundamental de nuestro programa, porque así lo demanda la coyuntura, mientras estamos en este programa, se siguen barajando nombres. Hasta hace unas horas, el apellido Nieto aparecía. El exministro de Defensa durante el gobierno de Humala aparecía como una de las posibilidades para dirigir el gabinete, y una importante radio de alcance nacional acaba de plantear un trascendido de que el presidente del Consejo de Ministros del cuarto gabinete sería el actual ministro de Justicia, Aníbal Torres. Bueno, finalmente no sabemos, son especulaciones, pero me da la impresión por esta transcurrir de información que es posible que las digamos, alternativas poquísimas que tiene el presidente Castillo de convocar a gente con nivel y experiencia
porque ese es un problema clarísimo. El presidente Castillo debe estar levantando el teléfono, no sé si a muchos, pero de esos teléfonos o esas llamadas, probablemente la mayoría se excusa y dice que no puede, ¿no? Porque entrar en este momento ya a un gobierno que está en esta circunstancia es como para, como se llama comúnmente, quemarse políticamente, ¿no? Es un gobierno en problemas. Bien, una noticia importante dentro de todo lo que hemos estado conversando. En la agencia Proinversión o Invierte.pe hay un concurso que es muy importante, un concurso de inversión, concurso público internacional, que va a abrir sobres y declarar la buena pro este 28 de febrero. Y es la concesión de la banda ancha a nivel nacional para sistemas móviles, que permitirá a quien gane ese concurso utilizar las tecnologías en los celulares 4G y 5G. Es decir, lo voy a explicar. En estos momentos, cuando ustedes que trabajan con diferentes operadores de telefonía, van a su operador y le dicen, dame un nuevo teléfono, quiero una nueva versión, te dan una versión 4G, que es la que ha estado comercializándose, o 5G. ¿Ok? Pero te dan el dispositivo, el aparato que tiene esa tecnología, pero no se puede utilizar la tecnología porque todavía no está el espacio concesionado para usar esa tecnología. Entonces, el 28 de febrero se va a licitar la banda ancha correspondiente a la tecnología 4 y 5G de teléfonos celulares. Esa es una noticia muy importante porque en el Perú hay más celulares que peruanos. Todos los peruanos, 95% de los peruanos tenemos celular. Y entonces, lo que quiere decir es que si realmente se logra éxito y hay buena pro y una empresa, entiendo que hay 3 que están compitiendo, gana esa licitación, automáticamente ese teléfono 5G ya puede utilizar las capacidades tecnológicas de la 5G. Solo les voy a decir 2 o 3 características de la tecnología 5G en el celular. Tiene 100 veces más de velocidad la tecnología 5G que la 4G que estamos utilizando. 100 veces más de velocidad, ¿no? Imagínense lo que va a hacer eso. Luego, disminuye sensiblemente los tiempos de latencia, ¿sí? De traslado de la información de un punto a otro. Va a requerir menos uso de batería. Las baterías van a durar más. E incluso va a necesitar menos antenas, menor cantidad de antenas, que es uno de los problemas que hoy se generan, porque mucha población, y alguna con razón, le ponen la antena ahí junto a la vivienda y obviamente eso considera que es algo que está alterando el medio ambiente y posiblemente su salud, aunque no está demostrado eso. Pero el punto es que eso también va a permitir que haya menor necesidad de esas antenas tan invasivas. Es decir, hay varias ventajas de la tecnología 5G y el 28 de febrero sabremos si esa buena pro se ha dado, y si eso se ha dado, nos va a permitir a todos los que usamos celular, que somos todos los peruanos, cambios importantes para mayores velocidades, menores tiempos, mayor eficiencia en las comunicaciones y en el uso que hacemos a través de los celulares de diferentes plataformas. Al propósito, la campaña que se está haciendo, liderada por algunos medios de comunicación y también por el Sistema Nacional de Radio y Televisión, de aprobar un dispositivo que está en consulta ahora por el MTC para que los teléfonos tengan posibilidad gratuita de transmitir por radio, que las radios puedan transmitir su señal a través del teléfono, es algo que debemos apoyar, porque en una circunstancia, sobre todo de un desastre de gran dimensión, un niño o un terremoto de alta magnitud, la línea de teléfono e incluso las plataformas digitales se van a colapsar. Eso pasa siempre. Entonces la radio es el único instrumento de comunicación y de coordinación para atender la emergencia. Y que los peruanos que tenemos un teléfono tengamos la capacidad de escuchar radio a través del celular es un derecho que debe ser apoyado
por el Estado y debe ser consolidado como una posibilidad. En esta parte última, unos minutos para comentar la situación internacional. En el programa pasado expliqué lo que significaba el conflicto de Ucrania con Rusia y con otros países occidentales. La verdad es que a pesar de las gestiones diplomáticas que se han hecho a todo nivel, la última ha sido la del presidente de Francia, el presidente Emmanuel Macron, que ha visitado personalmente a Putin, al presidente ruso, y al presidente Zelensky de Ucrania, tratando de encontrar una salida pacífica al tema, pues parece que no están dando muy buenos resultados. Hay 100.000 soldados rusos en la frontera entre Rusia y Ucrania. Para que se den una idea de la importancia negativa que puede tener esto si escala a un nivel militar, por favor, miren, pongan en el Google, pongan el mapa de Ucrania y miren dónde está. Ucrania está aquí, entre Europa del Este, o sea, Rusia y Europa del Este, ¿no? Y Europa Occidental, la Unión Europea. Es un país que está entre ambos, grupos de países. Y Ucrania es importante no solamente por eso, sino que por ahí está el ducto de gas con el que Rusia le vende a la Unión Europea energía, gas. Aproximadamente el 40% de la demanda energética de Europa se la provee Rusia. Y entonces, para salir de ese condicionamiento de tener que pasar y pagarle a Ucrania por ese ducto, por ese derecho de paso, Rusia ha construido un nuevo ducto, un nuevo gasoducto, que se llama el Nord Stream 2. Pero ese gasoducto está detenido, por Alemania, que sería la receptora para la Unión Europea del gas ruso, justamente por los problemas en Ucrania, porque claramente, si ese gasoducto se usa, entonces Ucrania pierde dinero y obviamente también pierde posibilidades para su economía, que necesita apoyo, ¿no? Además de eso, Rusia ha estado apoyando a grupos subversivos o grupos independentistas de Ucrania prorrusos, dándoles armas, dándoles inteligencia, dando, apoyo político y apoyo militar. Y frente a esa circunstancia, Ucrania, que tiene su gobierno y una buena parte de su población más pro-occidental, o sea, pro-Europa Occidental, pro-Unión Europea, pro-Estados Unidos, ¿no? Pro-OTAN, que es el órgano militar, pues entonces ahí hay una tensión. Y la tensión está en el límite. Si Putin tomara la decisión de invadir Ucrania, hay en estos momentos todo un despliegue militar de los aliados de la OTAN, del propio Estados Unidos, de los aliados como Inglaterra, Reino Unido, Francia, la propia Alemania, que ya tienen un plan para poder, evitar que eso ocurriera, ¿no? Y si eso ocurriera, realmente no habría un ganador, habría un pierde-pierde. Imagínense, sobre una pandemia que todavía no acaba, sobre los efectos que esta pandemia ha originado en el empleo, en los ingresos, en el nivel de vida de todo el mundo, cuando todavía siguen los contagios y siguen los fallecimientos por la variante Omicron del COVID-19. Encima, un posible conflicto militar. Sería realmente ya el extremo, no la gota, sino el chorro que ya hace romper el vaso, y eso sería una situación realmente muy lamentable para toda la humanidad. Alemania, el nuevo canciller, está allí con esfuerzos, con Estados Unidos, el presidente francés, el primer ministro inglés, todos están tratando de que no haya una escalada militar, pero el único elemento que parece que está deteniendo a Putin en su intención muy clara de invadir esa zona y con ello decir que ningún país occidental va a entrar a su zona de influencia política, eso es lo que quiere decir Putin, ¿no? Sin duda, el único elemento que está impidiendo, a juicio de los analistas, es que en estos momentos Europa está en invierno, pero es un invierno medio
medio, digamos, tela, como dirían aquí, es un invierno no tan invierno, y entonces el hielo se está descongelando, sobre todo en las zonas de carreteras, y eso genera una situación climatológica que, gracias a Dios, estaría impidiendo un posible despliegue militar masivo de Rusia sobre Ucrania. En fin, creo que esta situación hay que seguirla de cerca. Es una de las razones por las cuales el precio del petróleo está elevado, y es una de las razones por las cuales, si hay un escalamiento militar en esa zona, el precio del petróleo subiría más todavía, con la consecuencia negativa para todo el mundo, porque si sube el precio del petróleo, el costo de la energía sube, si el costo de la energía sube, el costo del transporte sube, si el costo del transporte sube, sube todo lo que se transporta, y eso es no solamente petróleo, sino también alimentos y otros elementos básicos que se tienen que transportar por vía aérea, por vía marítima, etc. Entonces, tenemos que seguir de cerca el tema del conflicto o la tensión que hay en la frontera entre Ucrania y Rusia. Es un tema geoestratégico y geopolítico fundamental, y creo que lo que esperamos es que la cordura y la paz se preserven frente a cualquier intento militar que en estos momentos, dadas las circunstancias tan penosas que la humanidad vive, con esta pandemia, y con muchos elementos que, aparte de la pandemia, que todavía nos afectan, el cambio climatológico es uno de ellos, ¿no?, que está generando tantos problemas en todo el mundo. Realmente sería un desastre, ¿no?, que esto ocurriera, y esperemos sinceramente que no ocurra. Mientras tanto, la propia pandemia está, digamos, la variante Omicron es una variante recontra contagiosa, está contagiando a casi todo el mundo, en Perú también. La vacunación está avanzando a pesar de los antivacunas. La estadística no parece ser importante para ellos. En todos los hospitales del mundo, incluido Perú, los que llegan a un hospital, entre 70 y 80 o 90% son no vacunados. Y los que llegan vacunados son vacunados con comorbilidades, o sea, con enfermedades crónicas que probablemente se han contagiado a pesar de la vacuna, ¿no?, porque el entorno o el trabajo o el transporte en el que han tenido que ir, pues hay personas que no están vacunadas y que están contagiadas y que son asintomáticos. Entonces, toda esta circunstancia está generando una situación de inseguridad, porque lógicamente no está todavía controlada la pandemia. No estamos en una situación de endemia ya para tenerla permanentemente con nosotros y que sea un número razonable el que se contagia, pero con las vacunas y el tratamiento ya no llegue a ser mortal esta enfermedad. Todavía no estamos en esa inmunidad de rebaño, como se llama. Vamos a ver, ojalá. Mientras tanto, se está vacunando a los niños, se sigue avanzando, ya de niños a partir de 5 años ya están con vacunación en todo el mundo y con 2 dosis, y ya se están haciendo los análisis para entrar a vacunar a menores de 5 años. Entonces, esos son avances importantes, porque la población se está defendiendo, el mundo se está defendiendo, a pesar de los antivacunas y a pesar de que estas variantes, pues siempre en todo virus están ahí acechando y generando nuevos temas que hay que ir en el camino investigando y tomando solución. Este es otro tema importante, no hay que descuidarlo. Mantengamos hasta que ya realmente no sea necesario la mascarilla, del distanciamiento social, y cuando vayamos a un sitio cerrado, porque no tenemos otra alternativa, mantengamos el cuidado para no contagiarnos. Muy bien, esto ha sido todo por hoy, estimados amigos. Dios mediante, nos vemos en Punto Crítico el próximo martes a las 7 de la noche, donde seguramente la primera cuestión que haremos será, comentar el nuevo gabinete que probablemente hoy mismo se tendrá ya y será de conocimiento público. Hasta entonces, nos vemos. Muy buenas noches, cuídense mucho.